Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en un relato que quizá os sacuda un poco las certezas. Puede que no sobrevivas con la imagen que tenías del envejecimiento después de escucharme, porque yo misma me he visto al borde de perder la calma en más de una noche, tumbada en la cama, mirando fijamente al techo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos, me encantaría que dejaras en los comentarios dónde estás y qué hora es ahora mismo. Siempre me intriga saber qué rincones del mundo se conectan a este pequeño espacio de confidencias. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Esa primera imagen con la que quiero que entres en mi memoria es la de un reloj que resuena exagerado en la madrugada. Las manecillas parecían cuchillas. Cada segundo que pasaba me recordaba que el tiempo no ofrece tregua y que mis noches de insomnio se multiplicaban porque la misma idea volvía una y otra vez. Si entro en una residencia, no resistiré más de 3 años. Lo había oído decir por amigas, por conocidos, hasta en tertulias de barrio. Y en la soledad de la medianoche, esas frases ajenas se convirtieron en profecía personal. En ese estado, acostada en mi cama que de pronto parecía demasiado grande, las imágenes que me venían eran crueles. Yo en un cuarto estrecho, rodeada de camas con cuerpos inertes que respiran con aparatos. El techo blanco como única compañía. La vulnerabilidad absoluta, y sentía un nudo en la garganta, como si el aire mismo se negara a acompañarme. Lo curioso es, cuando lo cuento ahora, suena exagerado, pero en la intimidad de aquella noche, la visión fue tan real que apenas me atreví a moverme por miedo, a convertirme en esa sombra que describía la imaginación. Permitidme una pequeñez humorística. Cuando hablaba con una vecina y le solté mi preocupación, me replicó: «Anda, mujer, preocúpate de que no se acabe antes el pan de la tienda que tus años de vida». Ella sí que tenía sentido práctico, aunque debo aclarar que entre reír y llorar, aquella mañana me incliné más por llorar un poco y sonarme fuerte. Lo cierto es que la vejez no empieza con una cana visible, ni siquiera con el día que alguien te cede el asiento en el autobús. Empieza el día en que uno se sorprende asustado de sí mismo a medianoche, temiendo lo que vendrá, porque el cuerpo empieza a ser un traidor lento. Y esa fue mi experiencia aquella temporada. Cada atragantamiento con un trozo de pan, cada vez que me dolía un tobillo al levantarme, lo vivía como un aviso de que la cuenta atrás estaba ya en rojo. No exagero cuando digo que hay estudios, sí, estudios serios en universidades europeas, en los que se analizan los patrones de sueño de los mayores de 70 años. Y se observa un aumento significativo en los despertares nocturnos por ansiedad. El dato que recuerdo es que más del 40% de las personas mayores atribuye esos despertares al miedo a la dependencia. Es decir, no al dolor físico ni al ruido exterior, al miedo. El miedo como despertador. ¡Qué paradoja! Cuando tenía 20 años, me despertaba porque el despertador sonaba a las 7. Ahora el despertador es invisible, y aún así,
eficaz. Ese miedo nocturno lo quiero compartir con vosotros, porque sé que más de una persona que escucha estas palabras lo reconocerá en su propia intimidad. Puede ser distinto en cada uno. Para mí, fue la residencia imaginada. Para otro, quizás sea el recuerdo de un pariente que se apagó en hospital. Pero es la misma semilla de incertidumbre que germina siempre de noche, como si la penumbra abonara las peores visiones. Podría sonar como un lamento sin salida, pero también quiero que veáis cómo incluso en esos momentos se cuela cierta ironía vital. Una noche, mientras miraba el techo, me descubrí comparándolo mentalmente con un cielo firmamento en versión pobre. Esas manchas de humedad parecían constelaciones. Llegué a identificar un supuesto cangrejo de moho. Ya veis, la imaginación también se intenta defender del miedo. Quizá ahí se esconde un secreto que la creatividad nos protege cuando la lógica nos abandona. Y aquí me viene a la mente una de esas curiosidades extravagantes que parecen de otro mundo, pero son ciertas. ¿Sabíais que en Japón existen hoteles cápsula que muchas personas mayores utilizan como alternativa temporal a quedarse solas en casa? Celdas minúsculas con un colchón, un televisor y puertas correderas. Leí un reportaje donde un anciano decía: al menos aquí escucho roncar al de al lado y me siento acompañado. Qué extraño consuelo, ¿verdad? Pero también qué revelador. No siempre es la comodidad lo que más se busca, sino compañía mínima. En aquellos insomnios, yo me debatía interiormente con una especie de debate académico interminable. La pregunta era, ¿es mejor conservar obstinadamente la independencia, aunque me lleve a riesgos serios, como una caída sin testigos, o debo aceptar una dependencia supervisada, aunque me robe dignidad? Esa tensión entre autonomía y seguridad no tiene un consenso, ni entre los filósofos de la vejez, ni entre los planificadores de políticas sociales. Hoy, un politólogo desde Alemania defiende que la independencia absoluta es esencial, aunque acarree riesgos. Mañana, un sociólogo español escribe que el mayor valor es la seguridad comunitaria, aunque implique más reglas. Y yo, ahí en mi cama de madrugada, jugaba a ser parte de ese debate sin leer libros, simplemente con el cuerpo recordándome sus límites. Si alguien hubiera espiado aquella madrugada, habría visto a una mujer de casi 80 años que hace listas mentales, los pros de seguir sola, los contras de una residencia, las ventajas hipotéticas de vivir con los hijos, pero confieso que cada lista terminaba con la misma línea subrayada: no quiero convertirme en un estorbo. Esa era mi piedra en el pecho. Quizá os suene. Y mientras doy vueltas en mi relato, también me doy cuenta de que las noches en vela tienen efectos extraños. Se dice que el insomnio prolongado afecta al ritmo circadiano y genera microalucinaciones. No me atrevo a llamar alucinación a lo que yo viví, pero sí os diré que a veces escuchaba voces de mi difunto marido como si me hablara desde el pasillo. Era probablemente el crujido de la madera o la tele de un vecino, pero mi cerebro lo convertía en compañía espectral. Nada de miedos de película de terror. Tranquilos.
más bien como si una mano invisible me acariciase el hombro y me dijera, no estás tan sola. ¿Acaso no es hermoso que la mente nos regale eso cuando más lo necesitamos? De aquel periodo me quedó grabada una enseñanza número 1 sobre la vejez. Y quiero compartirla como conclusión de esta primera parte. Envejecer es aprender a negociar con los fantasmas del futuro, no a expulsarlos, sino a dialogar con ellos. El problema es que de noche, los fantasmas tienen megáfono y una se queda muda. Sin embargo, lo que hace la diferencia no es si gritan, sino si al día siguiente somos capaces de contar lo que gritaban. Esa es mi resistencia, narrarlo, como hago ahora. Y ya os aseguro que este viaje no será simplemente un rosario de quejas, porque lo que empezó con miedo se convertirá en descubrimiento, con nuevas formas de convivir y de reinventar el concepto de familia. Pero para eso, os voy a ir llevando de la mano, sesión tras sesión. Y prometo incluir 3 sonrisas más. Una en medio, otra al final y otra cuando menos lo esperéis. Así no diremos que esto fue solo un monólogo lúgubre. Por ahora, cerramos la imagen en la que me veis, acompañada por un silencio excesivo. Aunque con la imaginación, fabricando constelaciones en la humedad del techo, tal como se apaga la luz en la pantalla, pero el sonido sigue. Así me quedé yo, esperando un nuevo día que me enfrentara de nuevo al dilema de cómo quiero vivir los restos de mi vida. Las noches de miedo que os conté no eran momentos aislados, sino la punta de un iceberg que se había ido formando durante años, a veces sin que yo me diera siquiera cuenta, porque el hilo conductor de todo era la soledad. Esa palabra que tantas veces usamos como si fuese ligera, pero que al pronunciarla con los labios secos de madrugada, pesa más que un bloque de granito. Yo quedé viuda hace ya 5 años. A primera vista, parecía que no me iba tan mal. La gente me veía caminar erguida por el barrio, entrar en las tiendas, todavía con cierta soltura, incluso bromear con los dependientes cuando me reconocían, pero lo que no veían era lo que pasaba al cerrar la puerta de mi casa. Se acababan las sonrisas fingidas, y el eco de mis pasos se convertía en la única conversación del día. Todos sabemos que hay ruidos que acompañan y otros que hieren. El tac-tac de mis zapatos por el pasillo era puro recordatorio de que solo estaba hablando conmigo misma. Y aquí quiero detenerme en una escena pequeña, pero que se me clavó. Una tarde de invierno, con febrícula y la garganta hecha un nudo. Me quedé 2 días sin poder salir de la cama. Nadie llamó, nadie tocó el timbre, nadie sospechó. Yo misma me decía, ¿y si no me levanto? Tardarían días en darse cuenta. Es curioso cómo el cuerpo debilitado no es lo terrible en sí. Lo terrible es la certeza de que nadie sabe que estás débil. Mis hijos, claro, existen, pero con vidas como centrifugadoras, trabajo, hijos, compromisos, horarios imposibles. No puedo pedirles que dejen todo para estar pendientes de mi tos o de mis mareos. Y además, yo tampoco quiero eso. Siempre temí convertirme en carga, en ese peso silencioso que los obliga a robarse vida propia. Un hecho curioso en relación a este sentimiento: existen estudios sociológicos
que muestran que más del 60% de los mayores en Europa declara preferir vivir solos antes que mudarse con sus hijos adultos. No porque no amen a sus hijos, sino precisamente porque los aman y no quieren interferir. Así de paradójico es, el amor a veces se demuestra con distancia. La segunda enseñanza que aprendí de esos años fue que la soledad es un enemigo silencioso que cambia de máscaras. De día se disfraza de silencio cómodo, de noche, de miedo palpable. Y el problema es que nunca sabes en qué momento va a cambiar de disfraz. Permitidme introducir un pequeño momento de humor. Que esto si no se vuelve pesado como sopa sin sal. Otro día, al hablar con mi nieto pequeño por teléfono, me soltó: abuelita, ¿y tú qué haces en tu casa todo el rato? ¿Juegas a la Play? Me reí a carcajadas. ¿Os imagináis? Yo, con mis manos artríticas, tratando de derrotar a dragones en una consola. En cierta forma no me habría venido mal. Luchar contra monstruos digitales sería un alivio comparado con los monstruos internos de la soledad. Esa soledad, ya digo, es difícil de explicar a quien no la ha sentido. Una persona puede tener 10 vecinos de puerta y aún así vivir en completo desierto. Me acuerdo del caso de la señora del 4os. Siempre sonreía en el ascensor. Pero un día me enteré de que la habían encontrado deshidratada en su salón después de 3 días. Eso me estremeció. Los edificios están llenos de puertas cerradas y uno ya no sabe cuántas guardan dramas silenciosos. Y ahora, un dato extraño que me encontré en una revista médica. La soledad crónica, dicen, afecta al cuerpo de manera equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. Sí, habéis oído bien. 15. A mí casi me da un infarto al leerlo. Y no por la estadística, sino por pensar que nunca fumé en mi vida. Y, sin embargo, mi soledad sí que me envenenaba los pulmones invisiblemente. Por eso digo que la viudez no es simplemente la ausencia de la pareja amada. Es la multiplicación de cada momento de silencio convertido en eco doloroso. Cuando estaba mi marido, incluso el discutir sobre qué canal ver en la tele era compañía. Ahora ni siquiera tengo con quién discutir sobre si el mando está en la mesa o bajo el cojín. Y creedme, echo de menos hasta el enfado leve. De hecho, a veces me sorprendía hablando sola, regañándome como si fuese él. Otra vez dejas el vaso medio lleno, mujer. Ahí me veía, representando teatro en solitario. Pero volvamos al contraste entre independencia y fragilidad. Una noche me levanté a oscuras para ir al baño y casi me rompo la cadera, tropezando con una zapatilla. Me quedé sentada en el suelo, recuperando el aliento, pensando, esto es lo que cuentan en los telediarios, las caídas tontas que destrozan vidas. Y fui consciente de que hasta una zapatilla podía ser verdugo. La independencia, sí, estaba bien, pero se tambaleaba con cosas tan ridículas como una pantufla. Aquí os lanzo un debate que todavía hoy me ronda. ¿Qué es preferible? ¿Vivir plenamente, independiente, pero en riesgo latente? ¿O aceptar compañía constante, aunque suponga ceder mi espacio? Es un dilema ético y emocional que la sociedad aún no ha sabido resolver.
En decenas de congresos de gerontología se discute el mismo punto, y cada experto argumenta con datos y tablas, pero la respuesta íntima solo puede darla cada persona al mirarse al espejo. Yo, al mirarme, veía arrugas que preguntaban, ¿hasta cuándo? Sin embargo, a toda esta nube gris quería ponerle un poco de color, y confieso que comencé a refugiarme en pequeños rituales. Preparar un té de manzanilla lenta, encender la radio solo para escuchar voces humanas, incluso hablar con las plantas. El ficus del salón ha soportado tantas charlas que yo diría que debería tener diploma universitario en psicología. El humor aquí es un salvavidas. Si uno deja de reír, ya está entregando armas antes de tiempo. El tercer aprendizaje que quiero subrayar es de sabiduría antigua. Quien no aprende a sobrellevar su soledad, difícilmente podrá compartir de verdad su vida con otros. Lo descubrí al comprender que no bastaba con salir cada domingo a misa y charlar 5 minutos en la puerta de la iglesia. No, necesitaba aceptar mi soledad, hacer las paces con ella, para poder estar preparada por si un día la vida me ofrecía una nueva convivencia. Así que, por resumir con suave ironía, mi día típico de viuda mayor era una combinación de filósofa de madrugada, equilibrista al cruzar el pasillo y humorista improvisada al hablar con las plantas. Suena gracioso contado aquí, pero vivida desde dentro, era una arena movediza que cada vez me atrapaba más profundamente. La soledad no se ve, pero corroe huesos con más fuerza que la artritis. Y mientras tanto, entre miedo y resignación, yo seguía respirando cada mañana, preguntándome, ¿será hoy cuando mi destino dé un giro? Lo que aún no sabía era que ese giro estaba, efectivamente, a la vuelta de la esquina, escondido en la forma más tonta y cotidiana que uno pueda imaginar. Un curso de móvil en el centro comunitario. Pero no me adelanto todavía. Por ahora, cerramos esta segunda parte con una idea sencilla. Estar sola no siempre significa estar en paz consigo misma. A veces significa batallar en silencio contra fantasmas invisibles que desgastan desde dentro, como fumar cigarrillos imaginarios. Y aún así, entre risas con los nietos y charlas con un ficus, la vida seguía esperando a sorprenderme con algo totalmente distinto. Cuando pienso en cómo mis temores se afianzaron de verdad, recuerdo con nitidez los rostros de amigas y vecinos que se transformaron en espejos de mi propio futuro. No eran personajes de historias lejanas, eran personas cercanas, con nombres y apellidos que habían compartido conmigo cafés, conversaciones de escalera o alguna tarde de cumpleaños. Y sin embargo, al volver a verlas, tras poco tiempo, estaban irreconocibles. Aquello me cayó como una sentencia anticipada. Os contaré primero la historia de la señora del Quinto, a la que siempre todos llamábamos Doña Pilar. Era alegre, de esas que nunca rechazan una partida de cartas. Pues bien, entró en una residencia después de una fractura de cadera, y apenas un mes más tarde, cuando la visité, la encontré encogida en una silla de ruedas, mirando al suelo como si se le hubiera olvidado levantar la cabeza. Yo, que recordaba su risa estridente por los pasillos, apenas logré arrancarle una palabra. Lo que más me espantó
No fue la silla, ni la fragilidad de su voz, sino esa mirada que parecía pedir permiso hasta para llorar. Y me dije, si la alegría de Pilar pudo apagarse así, ¿qué me impediría a mí correr la misma suerte? Y no se trataba solo de personas conocidas. Las noticias de la tele parecían cómplices de mis pesadillas. Cada semana un titular, con anciana encontrada tras días sola en su casa. O caso de malos tratos en centro de mayores. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para recordarme lo frágil que es llegar a la vejez. Reconozco que más de una vez apagué la televisión de golpe, no por enfado, sino para no sentirme protagonista de un tráiler tenebroso de mi propio futuro. Permitidme aquí un momento de humor, porque lo necesitamos para aliviar. Una vez, un locutor de noticias con voz grave dijo: los mayores son la población más vulnerable de nuestro país. Y yo pensando desde mi sofá, pues qué bien, ya tengo el Premio Nobel de Fragilidad, un galardón que no pedí. Lo peor es que no daban medalla física. Al menos, si la hubiera, podría haberla vendido como oro viejo. Pero volvamos a lo serio. ¿Qué hacían esas historias dentro de mí? Avivaban ese miedo latente de que la vejez era una especie de trampa donde la dignidad se disuelve. Y aquí me viene a la mente un debate académico interesante y no resuelto. Las residencias aceleran el deterioro porque aíslan, o simplemente atraen a quienes ya estaban deteriorándose. En otras palabras, ¿es el huevo o la gallina? Algunos gerontólogos aseguran que el mismo hecho de ingresar en un entorno protocolizado provoca la pérdida de iniciativa personal. Horarios para todo. Luces que se apagan siempre a la misma hora. Comidas idénticas. Y otros, más pragmáticos, argumenta. Y no. Lo que ocurre es que quienes entran allí ya llegan en curva descendente. Yo, sin estadísticas en mano, pero con el corazón palpitando tras visitar a mis vecinas, inclinaba la balanza hacia la primera hipótesis. Esos lugares apagaban lo que quedaba de chispa humana. En el caso de otra conocida, Doña Rosa, la historia fue más dura aún. Cayó enferma de neumonía y su familia decidió llevarla a una residencia temporal. Bueno, esa temporalidad se convirtió en permanente porque, claro, en la lógica de muchos hijos, es más fácil delegar cuidados allí. Recuerdo la última vez que charlé con ella. Me miró fijamente y me susurró: si hubiera sabido que temporal era una palabra tan larga, no habría aceptado. Esa frase se me quedó grabada como una puñalada. Permitidme ahora traeros un dato curioso, de esos que parecen irreales. En algunas ciudades de Holanda se han creado residencias mixtas, donde los estudiantes universitarios viven gratis, a cambio de compartir horas con los mayores. Resultado sorprendente. Los ancianos sonríen más, y los jóvenes se aprenden a cocinar platos antiguos que de otra manera habrían desaparecido. Cuando leí eso pensé, ¿por qué no lo replicamos aquí? ¿Qué perdemos? En el fondo, es la prueba de que no todos los modelos de residencia significan decadencia. Algunos modelos equivalen a un nuevo capítulo, pero claro, lo que yo veía a mi alrededor no tenía nada de innovador, sino puro estancamiento. Hay otra cosa que quiero confesar. Cuando iba a las visitas, muchas veces
Lo que más me golpeaba no era la tristeza de mis amigas, sino las familias ausentes, caras largas, hijos que se escabullían pronto, dejando cajas de galletas como prueba de cumplir. Y yo me preguntaba, ¿seré también esa madre que acaba esperando visitas que nunca llegan? Esa pregunta se colombó en mi pecho con tanta fuerza que cada día me parecía escucarla en eco. Y aquí va mi reflexión de sabiduría de la semana. La vejez no da miedo por el deterioro físico, sino por el deterioro de la mirada ajena, porque el envejecimiento se soporta mejor si quienes nos rodean todavía nos ven como personas completas. Pero cuando ves en sus ojos compasión rápida o prisa por marcharse, entonces es cuando se encienden todas las alarmas del corazón. Esa es una lección que descubrí visitando a mis vecinas. La mirada importa más que el medicamento. Por eso, mientras recogía esas películas vivas, de personas transformadas en sombras, mi convicción me gritaba que yo debía encontrar otra salida. Pero claro, la salida estaba aún borrosa, y las noches se llenaban de más preguntas que respuestas. Permitidme otra pincelada ligera. En una ocasión, que fui a una residencia, un hombre mayor, muy delgado, se me acercó y me dijo, «¿Usted es nueva aquí?» Yo le contesté con risa nerviosa, «No, todavía no. Vengo de visita». Y él, muy serio, me soltó, «Bueno, ya llegará». Me entraron ganas de contestar con sarcasmo, pues si se trata de una cola, avísenme cuando repartan números. No lo dije en voz alta, claro. Pero dentro de mí se mezcló el pánico con las ganas de reír. El tercer aprendizaje que extraje de estas escenas fue claro. Cada ejemplo cercano actúa como una profecía personal si no lo cuestionas. Y yo estaba cayendo en ese error. Interpretar la caída de las demás como obligatorio anticipo del mío. Lo cierto es que esas historias eran advertencias. Sí, pero no cadena perpetua. El problema era que yo aún no lo sabía. Cierro este capítulo con la sensación de una mujer mayor que camina al borde de los espejos, viendo en cada reflejo una versión futura de sí misma, encogida, olvidada, resignada. Y aunque me juraba, yo no quiero eso, lo cierto es que todos mis pensamientos giraban como agujas de brújula rota, siempre señalando hacia el norte del miedo. Lo que no sospechaba es que, justo cuando ya me había olvidado de esperar, iba a aparecer un resquicio de luz en la forma más extraña, un curso gratuito de smartphones. Pero eso, como imaginaréis, se reserva para más adelante. El día en que todo comenzó a dar un vuelco, no llevaba promesas de milagro. Era una mañana normal, de esas que parecen tan parecidas entre sí que cuesta diferenciarlas. Fui al centro comunitario casi por obligación. Habían organizado un curso para mayores sobre cómo usar mejor el teléfono móvil. Confieso que lo hice con desgana, más para entretener a mi hija que insistía. «Mamá, aprende a mandar audios, que siempre nos escribes unos mensajes misteriosos, llenos de espacios y letras cambiadas». Lo gracioso es que mi nieto se reía de verme mandar un OK, que luego se transformaba en un jeroglífico de símbolos japoneses. Así pues, entré en una sala llena de mesas de plástico y pantallas grandes. Eran las típicas sillas apilables que crujen a la mínima.
Nos sentaron con instructores jóvenes. La idea era enseñarnos desde abrir aplicaciones hasta usar esas caritas amarillas que todos envían. Yo seguía con la idea de que aquello sería aburrido. Otro trámite más para intentar disimular la lentitud con que aprendo las cosas. Pero entonces ocurrió. Me tocó sentarme al lado de una pareja joven, un chico y una chica de unos 30 y tantos. Él se llamaba Minsu, moreno, con aire tranquilo. Ella, Yeon, de sonrisa limpia. Supuestamente estaban allí como voluntarios, ayudando a quienes nos liábamos con botones. No se preocupe, señora. Aquí estoy para guiarla, dijo él con pacífica naturalidad. Y ella, al verme dudar con el icono de la cámara, se inclinó sobre la mesa y añadió: es más fácil de lo que parece, de verdad. Cuando nos dieron un descanso, comenzamos a hablar. Entre sorbo y sorbo de café de máquina, Minsu confesó que estaban investigando nuevas formas de convivencia entre generaciones. Me costó seguirles al principio, pero cuanto más explicaban, más me brillaban los ojos. Contaban que en su proyecto buscaban conectar jóvenes que necesitaban hogares asequibles, con mayores que tenían espacio de sobra y, a menudo, demasiada soledad. La ecuación parecía mágica: compañía a cambio de compartir casa. Yo escuchaba con incredulidad, como si hubieran sacado de un sombrero de mago una idea que llevaba años escondida. ¿Cómo no había oído hablar antes de esto? Quizá porque los noticiarios solo hablan de desgracias y raras veces de cosas que dan esperanza. Permítanme ahora un dato curioso. En Alemania ya existen programas oficiales para este tipo de vivienda compartida. Los llaman Wohnen für Hilfe, algo así como vivienda por ayuda. Los estudiantes pagan rentas simbólicas y, a cambio, dedican horas de compañía o de tareas ligeras. Es un modelo que ha reducido la soledad de muchos mayores y ha evitado expulsar a jóvenes del mercado inmobiliario. Yo me sorprendí al leerlo más tarde, pero esa mañana, sin internet delante, me bastaba escuchar a esa pareja. Era como si el futuro llamara tímidamente a mi puerta disfrazado de dos voluntarios simpáticos. Claro, al principio pensé, esto no puede ser verdad. Convivir con completos extraños. Me imaginaba discusiones, horarios que chocan, costumbres incompatibles, porque yo, ¿para qué negarlo? Soy de levantarme temprano, poner la radio y barrer la entrada con escoba. Algo que los jóvenes raramente soportan antes de las 9. Pero entonces Yeon me tomó de la mano y dijo algo que demolió barreras. Queremos familias nuevas, no relaciones de alquiler. No se trata de que usted nos dé techo, se trata de crecer juntos. Esa frase me sacudió. El humor también apareció. Yo, que llevaba meses quejándome de no saber usar WhatsApp, terminé riendo con ellos porque Minsu me enseñó a mandar un emoticono de corazón, pero por error pulsé 100 veces y les inundé de corazones rojos como avalancha. Mire, señora, se nos ha declarado. Bromeó. La sala entera rió. Y yo más. Fue la primera carcajada sincera que me salía en mucho tiempo. Desde entonces, la semilla quedó plantada. Al volver a casa esa tarde, abrí la puerta de mi vivienda y vi el enorme salón vacío, los 2 pisos de arriba desiertos, las ventanas cerradas. De repente,
Lo que siempre había considerado ruina inevitable se transformó en posibilidad, como si mis paredes hubieran estado esperando a quienes pusieran dentro nueva vida. Aquí surge un debate apasionante en el ámbito académico. ¿Es posible reconstruir el concepto de familia sin lazos de sangre? Los antropólogos discuten si la familiaridad electiva puede sustituir al parentesco biológico. Algunos llaman a esto nuevas tribus urbanas de afecto. No hay consenso aún, pero esas conversaciones me sirvieron para darme cuenta de que el sentido de pertenencia quizá no dependa de los genes, sino de las rutinas compartidas. La lección de sabiduría que aprendí en esta fase fue clara. A veces, la salvación se esconde en actividades que parecen nimiedades. Un curso de móviles de repuesto puede convertirse en la palanca que te saque de la resignación. Y sí, también aprendí que nunca hay que subestimar la capacidad de un emoticono para despertar carcajadas. Esa noche, en lugar de acostarme con el peso del techo blanco sobre mi cara, me acosté imaginando a esa pareja en mi casa, llenando los silencios con conversaciones y manos jóvenes que abrirían los cajones olvidados por primera vez en muchísimo tiempo. El insomnio estaba provocado no por el miedo, sino por la emoción de una posibilidad. Permitidme un giro simpático más. Mientras trataba de dormir, me dio por pensar qué ocurriría si realmente alquilara mis pisos vacíos. ¿Me prepararían ellos café cada mañana? ¿Tendría que sufrir música a todo volumen? ¿Me obligarían a aprender TikTok? Al llegar a esa idea, por poco me atraganto de risa bajo las sábanas. Confieso que no me dolería tanto. Mejor atragantarse de risa que de miedo. Termino este capítulo con algo que aún hoy repito a quien me escucha. La vida tiene la manía de esconder grandes puertas detrás de cortinas pequeñísimas. Y la mía se levantó en una ridícula sala, con sillas de plástico y móviles de segunda mano. Cuando la vida quiera sorprenderte, no te avisará con trompetas. Pondrá ante ti un icono diminuto en la pantalla de inicio. Y, si lo tocas, puede abrirse todo un hogar. Tras aquel curso, la semilla no dejó de germinar en mi imaginación. Una parte de mí temía estar soñando despierta, como cuando a los 10 años imaginaba que un príncipe azul me iba a esperar a la salida de la escuela. Pero había algo distinto esta vez. La lógica me decía que mi casa podía transformarse en algo mejor, y mi corazón empezaba a convencerme de ello. No tardé en volver a coincidir con Mensú y Yeon. Nos escribimos por WhatsApp. Milagro. Conseguí hacerlo sin mandar 100 corazones esta vez, y quedamos en tomar un café. Ellos también parecían nerviosos, como si todos estuviéramos tanteando terreno desconocido. En mitad de la charla, yo, casi sin pensarlo, solté: ¿Queréis venir a ver mi casa? Está vieja, pero tiene sitio de sobra. Esa pregunta era como abrir una puerta invisible que llevaba meses esperándole. Vinieron en un sábado soleado. Abrí el portón de hierro, de esos que chirrían con eco, y les mostré lo que había sido mi pequeño reino familiar. Un salón con fotos antiguas, 2 plantas deshabitadas, terrazas atrapadas en silencio. Los vi sonreír de verdad, con esa mezcla de sorpresa y alivio, como quien encuentra un oasis tras mucho caminar. Yeon,
Acarició la barandilla de madera. Minsu se inclinó para mirar el patio. Aquí podríamos plantar hierbas aromáticas, dijo él. Yo asentí, imaginando albahaca en la mesa. En pocas horas, incluso el aire de la casa parecía distinto. Me di cuenta de que el silencio de las habitaciones resonaba de otro modo al llevar visitantes. Y comencé a negociar conmigo misma. ¿Quiero ceder? ¿Querrán ellos quedarse? ¿Seremos compatibles? Claro, estaban los miedos. Esa misma noche, abrí un cuaderno y anoté lo que me rondaba. ¿Y si hacen fiestas ruidosas? ¿Y si me roban la intimidad? ¿Y si un día desaparecen dejándolo todo patas arriba? La lista era larga, pero en otra página escribí también lo bueno. Compañía, ayuda si me caigo, risas, conversación en la mesa, menos soledad, ingresos modestos. Lo sorprendente era que el listado de ventajas ganaba por goleada. Como prueba, decidimos hacer un experimento, convivir una semana de prueba. No como arrendador e inquilinos, sino como posibles compañeros de vida. Y madre mía, aquella semana fue un auténtico entrenamiento intensivo de paciencia y carcajadas. El primer choque llegó el segundo día. Yo, que llevo toda la vida, levantándome a las 6 para barrer la entrada, encendí la aspiradora de buena mañana. A los 10 minutos, escuché pasos tambaleantes y un rostro aún dormido que murmuraba: tan pronto hace falta. Me quedé paralizada, como una niña que ha roto un jarrón. Al rato, lo hablamos con calma y acordamos. Yo barrería más tarde, y a cambio ellos me acompañarían en mis paseos matutinos. Primo, debate solucionado. Otro pequeño incidente al cocinar. Yo soy amante de guisos lentos, platos con grasa que huelen a infancia. Yeun, en cambio, prefiere ensaladas ligeras y experimentos veganos. Un día casi discutimos porque yo le puse jamón a su ensalada sin preguntar. Ella rió resignada, pero al final decidió enseñarme a preparar tofu marinado. Que si me gustó, bueno, digamos que aprendí a fingir entusiasmo. Y ella, por su parte, se enamoró de mis croquetas. A cambio de tofu, yo te preparo croquetas eternamente, dije, y cerramos el trato con risas. Permítanme aquí una curiosidad extraña, cortesía de un artículo que leí. Se ha descubierto que la convivencia intergeneracional aumenta las probabilidades de mantener la memoria activa, porque se mezclan referencias culturales distintas y obligan al cerebro a adaptarse. Eso podría explicar por qué, tras unas semanas, me descubrí soltando palabras modernas como spoiler o random que jamás pensé usar en boca propia, y mis nietos se quedaban pasmados. Por supuesto, también hubo ternura. Recuerdo especialmente un momento en la cocina. Estaban los 3 fuegos encendidos, el aroma de cebolla y jengibre mezclados, y de repente me vi rodeada de 2 jóvenes manos picando verduras conmigo. La escena era tan rara que casi lloro allí mismo. Hacía años que no cocinaba acompañada, y aquella coreografía culinaria me pareció orquesta completa. El humor surgió con naturalidad. Minsu, que no sabía abrir tarros duros, me pedía ayuda a mí. La octogenaria: señora, ¿puede probar usted? Yo, orgullosa,
Le devolvía la tapa abierta al instante. A ver si te van a faltar lentejas, muchacho. Le solté entre carcajadas. Ese ensayo de convivencia nos regaló la primera celebración. Mi cumpleaños. Yo esperaba pasarlo como siempre, en silencio con una vela comprada en la panadería, pero al abrir la puerta del salón, me los encontré con globos y una tarta improvisada. Queremos que sea nuestro primer cumpleaños de familia, me dijeron. Lloré sin pudor. Aquella noche comprendí que, tal vez, estaba asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de familia, sin papeles de sangre, pero con más verdad que muchos parentescos obligados. Aquí surge el debate académico inevitable. ¿Puede la sociedad aceptar que familia deje de significar exclusivamente parentesco? Existen corrientes de sociología que afirman que la familia elegida tiene incluso más valor en la vejez porque carece de las tensiones acumuladas de generaciones anteriores. Sin embargo, hay quienes objetan que esas estructuras son frágiles, sin garantías legales de permanencia. Yo, sin títulos, pero con corazón, opinaba ya que lo real era lo afectivo. La lección de sabiduría que me traje de esta etapa fue contundente. La confianza se construye más en los pequeños gestos diarios que en las grandes promesas. No importaba tanto que hubieran declarado, seremos familia. Lo que importaba era que apagaran velas conmigo, que me ayudaran a barrer sin que yo lo pidiera, o que me hicieran sonreír abriendo tarros imposibles. De aquel primer ensayo salió un acuerdo tácito. Queríamos dar un paso más serio. No sabíamos aún cómo se concretaría legal o económicamente, pero las semillas estaban puestas en tierra fértil. Y lo que había comenzado como un curso de móviles ya era una sinfonía de aspiradora a destiempo, croquetas con tofu y cumpleaños con lágrimas de alegría. Terminamos esta etapa con la imagen de 3 corazones inquietos bajo un mismo techo demasiado grande. Yo temiendo estorbar, ellos temiendo decepcionar, y todos sospechando que, en vez de tropiezo, estábamos asistiendo al comienzo de algo nuevo. Después de aquella semana de prueba, lo que empezó como un experimento se fue transformando poco a poco en rutina. No recuerdo el día exacto en que dejamos de tratarnos como invitados y anfitriona, pero sí recuerdo la primera vez que sentí la casa distinta. Ya no era un espacio silencioso, con ecos de ausencia, sino un organismo vivo, con pasos, voces y risas que aparecían sin pedir permiso. El cambio más evidente fue la cocina. Durante años había cocinado solo para mí. Una sopita ligera, una tortilla para 2 días, o el clásico bocadillo improvisado. Con ellos, recuperé la costumbre de cocinar en ollas grandes, repartir cazuelas en el centro de la mesa y comentar el sabor mientras comíamos. Yeun se empeñaba en aprender mis recetas de guisos, y yo me esforzaba en pronunciar correctamente los nombres de sus especias coreanas. No os voy a engañar, lo de comer picante resultaba un reto, y en más de una ocasión tuve que abanicarme la boca con la servilleta. Entonces, Minsu bromeaba. Ni gimnasio necesitábamos, solo un buen curry. Con esos almuerzos vino otra novedad: los rituales compartidos. Los viernes, por ejemplo, adoptamos la costumbre de ver juntos una película.
Ellos querían presentarme clásicos modernos, y yo les proponía cintas antiguas, esas en blanco y negro, que siempre me parecieron hogar en celuloide. Al final, el equilibrio fue curioso. Yo intentaba descifrar a Christopher Nolan, mientras ellos descubrían a Berlanga. En ese intercambio generacional, descubrimos un terreno común, reírnos de doblajes imposibles, que parecían hechos por robots. No tardó en llegar un momento simbólico, mi cumpleaños. Esperaba, como otros años, una llamada breve de mis hijas, y quizá algún ramo enviado por mensajería. Pero aquella noche, cuando bajé al salón, encontré la mesa cubierta con un mantel nuevo, globos torpes colgando de la lámpara y una tarta improvisada. Encendieron velas y cantaron. Sí, desafinados, pero de corazón. Y allí rompí a llorar. No eran mis nietos, ni mis hijas quienes me rodeaban, pero de repente sentí algo parecido a familia. Gracias por hacerme sentir que todavía importo, dije con voz temblorosa. Y aún me abrazó y me susurró. Es porque usted ya es nuestra familia. Permitidme un momento de humor. Me regalaron un teléfono un poco más moderno, con cámara buena. Entre risas, dijeron, ya no tiene excusas para mandar fotos en lugar de mensajes raros. Desde entonces aprendí a enviar imágenes, aunque reconozco que más de una vez les he mandado, por error, mi dedo en primer plano. Según ellos, soy pionera del arte abstracto dactilar. Yo lo llamo fallos tecnológicos. Al convivir, aparecieron detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, Minsu solía arreglar cosillas de la casa los fines de semana. Una persiana que se atascaba. Un grifo que goteaba. Nunca me atreví a pedirlo, pero él se adelantaba. Yo me sorprendía agradecida y pensaba, mi marido estaría orgulloso de verle con el destornillador. A cambio, yo le enseñé a preparar croquetas, y aunque al principio parecían piedras lunares, ahora le salen dignas de concurso. Los domingos, fuimos a misa juntos algunos días, otras veces a pasear por el mercado, y me maravillaba ver cómo la presencia de dos jóvenes transformaba mi modo de andar por la ciudad. De pronto, los vecinos me miraban con curiosidad. Nadie me preguntaba si estaba sola. Ahora me veían rodeada y sonreían. Hasta en la panadería se notaba. Alguna clienta murmuraba, «Mira qué suerte, la señora no está sola». Un dato curioso que descubrí en ese tiempo. Hay investigaciones que sugieren que los mayores que conviven con jóvenes tienen un 30% menos de riesgo de deterioro cognitivo, precisamente por mantener conversaciones variadas y verse obligados a aprender hábitos nuevos. Yo era la prueba viviente. Pasé de temer el WhatsApp a usar memes para bromear con mis hijos postizos. Pero no todo fue perfecto. Claro que hubo tensiones. Suelo relatarlo con humor para restarles peso. Una mañana, por ejemplo, me levanté ansiosa de limpiar y puse la aspiradora a las 6, despertándolos. Aparecieron despeinados, con cara de película de zombies, y en vez de enfadarse dijeron, «Madre, si seguimos así, moriremos antes de tiempo». Reímos, pero luego acordamos nuevas horas para la limpieza. Ese proceso de negociar diferencias fue crucial. Cada desencuentro lo convertimos en aprendizaje. Y aquí dejo un apunte de sabiduría. Las familias verdaderas no son las que nunca discuten,
sino las que saben reírse después de negociar los cambios. Me impresionó también la manera en que se preocupaban por mí. Un día olvidé llevar paraguas y volví empapada, estornudando. Esa misma tarde, y Jun me preparó caldo de jengibre caliente. Yo bromeé. Si me echo esto encima, igual me rejuvenezco 20 años. Ella respondió, pues pruébelo, que yo también lo quiero. En esas pequeñas atenciones, se fortaleció el vínculo. Pronto, sin darnos cuenta, dejamos de hablar de usted señora y empezamos a llamarnos madre, hija, hijo. Alguien externo podría verlo extraño, pero para nosotros era natural. Y yo sentía, por primera vez en años, que podía confiar, que la vejez podía estar acompañada. Aquí aparece un debate académico que muchos investigadores señalan. ¿Puede una relación elegida reemplazar a los vínculos sanguíneos en cuanto a fortaleza y responsabilidad? No hay consenso. Hay quienes señalan que lazos de sangre sobreviven incluso a crisis fuertes, mientras que las familias escogidas pueden ser más frágiles. Otros sostienen justo lo contrario, que las familias elegidas se mantienen por verdadera voluntad y, por ello, son más firmes. En nuestra convivencia, yo empecé a creer en la segunda teoría. La mayor enseñanza de este tiempo fue esta. Hay renacimientos que ocurren a cualquier edad. Uno no necesita juventud para descubrir la novedad. Basta compartir la vida con personas dispuestas a intercambiar costumbres. Incluso a mis casi 80 años, estaba aprendiendo de nuevo a vivir. Así siguió nuestro día a día, con rutinas híbridas. Mis croquetas al lado de su tofu, mi misa del domingo junto a sus series de madrugada. Cada uno respetaba al otro, y en ese equilibrio imperfecto, pero lleno de risas y abrazos, descubrí que la palabra familia no tenía fecha de caducidad. Esa certeza sería puesta a prueba pronto, con noticias inesperadas. Pero hasta entonces, me permití disfrutar del simple placer de escuchar otro par de voces, respondiendo cuando yo decía, ya está la cena. Y créedme, ese eco compartido es más poderoso que cualquier medicina. La vida, curiosa como es, parece esperar hasta que uno se siente cómodo para lanzar la siguiente prueba. Así sucedió con nosotros. Después de aquellas semanas en que todo parecía encajar en armonía, aparecieron nuevos retos que nos obligaron a replantearnos de nuevo qué significaba vivir juntos. El primero fue sencillo de describir, pero desagradable de soportar. Los horarios. Yo soy de madrugar, lo sabéis. De esas que a las 6 ya está con la cafetera tarareando coplillas. Ellos, en cambio, trasnochaban. Y Yoon se quedaba hasta las 2 escribiendo, mientras Minsu, al llegar de un turno largo, necesitaba cenar y relajarse en silencio. Hubo un día particularmente tenso. Yo, decidida a dar brillo a mi vajilla, a primera hora de la mañana, puse música desde una radio vieja. 2 minutos después, se abrió la puerta del pasillo y apareció Minsu, con mirada de búho nocturno. Madre, ahora mismo, su radio suena como un estadio de fútbol en mi cabeza. Por un instante, sentí vergüenza pura, como una colegiala sorprendida, copiando en examen. Pero lo discutimos esa misma tarde y acordamos buscar nuevos equilibrios. Lo sorprendente
es que no estalló el conflicto, sino el humor. Yeun, entre bostezos, propuso: ¿por qué no institucionalizamos las horas de silencio? Así tendremos constitución propia. Reímos tanto con la idea que terminamos redactando un papel arrugado con artículo 1, no aspiradoras, antes de las 9. Artículo 2, no freír pescado después de medianoche. Ese trozo de folio aún sigue pegado en mi nevera, como prueba de nuestras negociaciones surrealistas. El segundo reto fue cultural. Yo, acostumbrada a poner la mesa con mantel, platos hondos y servilletas de tela, me encontré con que ellos traían costumbre de comer rápido, a menudo con palillos, y sin tanta ceremonia. Un día entré en la cocina y me topé con Minsu comiendo fideos directamente del cazo. «Pero criatura, esto no es cuartel militar», exclamé. Él rió y respondió: «Madre, es que el plato me parece trámite inútil». Terminé enfadada, pero por dentro, conteniendo la risa, al imaginarme a mí misma repitiendo la escena en mis años jóvenes. Permitidme un hecho extraño, encontrado alguna vez en revistas académicas. Existe un estudio que afirma que las discusiones de convivencia más comunes entre generaciones diferentes no son por ideología ni religión, sino por menudencias domésticas, como la gestión de los platos sucios o la potencia del aire acondicionado. Y sí, coincidí plenamente. Nuestras mayores batallas se libraban en torno a la vajilla y a los interruptores. Lo cierto es que, a pesar de esos choques, lo que más me sorprendió fue la rapidez con que encontrábamos mecanismos para suavizar tensiones. No evitamos las diferencias. Aprendimos a cocinarlas a fuego lento, hasta que quedaban digeribles. Y allí comprendí otra enseñanza de sabiduría. Lo que mantiene fuerte a una familia no es la ausencia de conflictos, sino el modo de resolverlos con afecto y humor. Pero la verdadera prueba llegó con una noticia inesperada. Una tarde Yeon me pidió sentarnos en el salón, con un brillo nervioso en los ojos. «Madre, creo que estoy embarazada». El silencio se volvió enorme, como si hasta las paredes aguardaran mi reacción. Yo contuve la respiración. En mi interior me mezclaba la alegría instintiva por una nueva vida y el miedo oscuro de perder la paz conquistada. El recuerdo de noches tranquilas me hacía dudar. ¿Qué haría yo con un bebé llorando bajo el mismo techo? Esa noche no dormí. Imaginaba biberones a las 3 de la mañana, pañales acumulados, llantos que atravesaban las paredes. Y, sobre todo, me preguntaba si sería un estorbo en medio de esa nueva etapa para ellos. Mi cabeza, que nunca me da tregua, pintaba escenarios de catástrofe doméstica, yo tropezando con juguetes, incapaz de descansar, convertida en reliquia molesta. Al día siguiente reuní valor y hablé con ellos. «Hijitos, me alegro por vosotros, pero temo ser un obstáculo en vuestra nueva vida». Yeon me agarró la mano con firmeza. «Madre, usted no es obstáculo, es pilar. Créame, necesitaré su ayuda y su experiencia más que nunca». Minsu asintió. «No habrá mejor abuela que usted. Y además, confiamos en que nos dará consejos que ni Google sabe». Me emocioné tanto que
que las lágrimas me brotaron antes de responder. Fue en ese instante cuando entendí que la llegada de un bebé no solo era reto, también era oportunidad de reconfigurar aún más fuerte nuestro lazo. Permitidme añadir aquí otro dato curioso. Los antropólogos señalan que, en comunidades tradicionales, el papel de los mayores es crucial precisamente en la crianza. En aldeas africanas, por ejemplo, el cuidado de los recién nacidos recae en abuelas, tías y vecinos mayores, no solo en los padres inmediatos. Así garantizan que la experiencia acumulada se transmita y alivian la presión de la pareja joven. Yo, sin necesitar estudios lejanos, intuía que ese patrón podría revivir también en mi propia casa. Claro que, junto al entusiasmo, llegaron también preocupaciones prácticas. Con un bebé por llegar, los gastos se multiplicarían. Yeon me confesó que tendría que dejar de trabajar temporalmente y que la economía se resentiría. Y aquí apareció el tercer frente de tensión: el dinero. Se atrevieron a pedirme una rebaja en la contribución mensual que me daban, y confieso que mi primera reacción fue de susto. Con mi pensión ajustada, cada cifra contaba. Tuvimos que hablarlo a fondo. De nuevo, lo que parecía grieta acabó en puente. Propuse que yo asumiría parte del cuidado del bebé, compensando el dinero que ellos no podrían aportar con mi tiempo y manos. Al fin y al cabo, ¿qué puede dar más sentido a mi vejez que arrullar cada noche a una nueva criatura? Así nos reímos, imaginando horarios inventados. Turno noche, abuelita; turno día, padres; y domingos, rotación, según quien haya aguantado más café. Firmamos el acuerdo de palabra, entre risas y abrazos. En medio de estos retos, descubrí un punto de debate académico todavía vigente. ¿Hasta dónde deben involucrarse los mayores en la crianza de nietos o hijos de convivencia sin arriesgar su autonomía? Unos psicólogos sugieren que compartir crianza fortalece el sentido vital de los ancianos. Otros alertan del peligro de convertirlos en abuelos obligados que no disfrutan de su propia vejez. Yo, observándome, veía que la clave estaba en sentirlo como elección, no imposición. Y lo mío sí era elección libre, con gusto de entregar brazos y canciones de cuna. La enseñanza que saqué de esta etapa fue clara como agua. La vida siempre traerá ruido nuevo. Lo importante es transformarlo en música compartida, en lugar de verlo como molestia. Así interpreté yo el llanto que pronto resonaría en la casa, no como ruptura, sino como tambor que nos marcaría un nuevo ritmo. Cierro este capítulo con una imagen grabada: el eco de mi vieja radio, junto al murmullo de la voz joven de Yeon. Y la certeza de que cada golpe de diferencia, cada dificultad, era en realidad una puerta hacia un lazo más sólido. Y comprendí, por fin, que vivir juntos no era un estado de armonía perfecta, sino una construcción perpetua, como una canción en constante ensayo. Lo que aprendimos en ese periodo de transición es que no basta con la buena voluntad y la ilusión. El afecto es enorme, sí, pero cuando se comparte techo, también pesan las cuentas, los acuerdos, las reglas, y fue precisamente
con la noticia del futuro bebé, cuando apareció la necesidad de formalizar, de poner por escrito aquello que hasta el momento habíamos sostenido solo con abrazos y sonrisas. Un día, durante la sobremesa, Minsu habló con cautela. Madre, creemos que ha llegado la hora de dejar claros algunos puntos, ¿no cree? Mejor hacerlo ahora que todo fluye, para que nadie se sienta incómodo después. Yo me encogí al principio. La palabra contrato sonaba fría, casi agresiva, como si estuviéramos rebajando nuestro cariño a un intercambio comercial. Pero él lo explicó con tal sensatez que terminé cediendo. Un contrato no elimina el bait del afecto, lo protege. Es un marco donde la confianza respira tranquila. Así, de común acuerdo, acudimos a un abogado que colabora con programas comunitarios. Allí nos ayudaron a redactar un convenio de convivencia. Incluía cláusulas sobre gastos. Ellos se ocupaban de ciertos recibos, yo de otros, sobre el uso de espacios comunes, sobre los tiempos de cancelación en caso de ruptura. Fue incómodo al inicio, sí, pero lo que descubrí es que la claridad quita más peso que 1000 juramentos. Permitidme aquí un dato curioso. En países nórdicos, los contratos de cohousing intergeneracional están tan normalizados que existen plantillas en Internet listas para descargar. Lo tratan con la misma naturalidad que un contrato de alquiler, pero con apartados destinados a deberes emocionales, compartir comidas semanales, participar en reuniones comunitarias, es decir, palabras jurídicas al servicio del afecto. Y pensé, si ellos pueden lograrlo con papeles, nosotros, con nuestra improvisación ibérica, deberíamos hacerlo aún con más alegría. Mi hija mayor, cuando le conté la idea, reaccionó con recelo. Mamá, ¿no es arriesgado abrir la casa y encima firmar contratos con extraños? Yo sonreí tranquila y le respondí, hija, arriesgado es seguir sola y esperar a que me encuentren tirada en el suelo. Esto, en cambio, es planificar mi vida. Su expresión cambió poco a poco, y aunque nunca dejó de mostrar cautela, al menos entendió que mi decisión nacía de una intuición sólida. De los aspectos legales, pasamos a los económicos. Se nos ocurrió un esquema sencillo. Ellos pagarían una renta más baja de lo habitual en el barrio, pero asumían también una parte de los gastos de luz, agua y calefacción. A su vez, yo ofrecía mi ayuda como cuidadora futura, especialmente con la llegada del bebé. La balanza se equilibraba, no con exactitud matemática, sino con equidad afectiva. Recordaré siempre el contrato como un acto transformador. Al tenerlo firmado y guardado, desapareció la sombra de posibles malentendidos. El afecto respiró más libre y me di cuenta de la paradoja. Aquello que parecía abrigar frialdad se convirtió en protector del calor humano. Añadid, si os parece, un toque de humor cuando leímos en voz alta la cláusula sobre tareas domésticas. Minsu bromeó. Entonces, ¿quién recoge los calcetines huérfanos? Y él apuntó sin dudar, el que los pierda. Y todos firmamos entre carcajadas. En paralelo a estas formalidades, empezamos a notar que la comunidad del barrio se interesaba mucho en la panadería.
Una vecina me susurró: ¿de verdad vive usted con una pareja joven? He oído que cocinan juntos. Yo le respondí con serenidad: y con ellos río más que sola, créame. Poco a poco, incluso otras personas mayores comenzaron a preguntarme cómo habíamos logrado ese arreglo. Me vi dando pequeñas charlas improvisadas en el centro comunitario, explicando que existen asociaciones que conectan generaciones, supervisan identidades y ayudan a redactar acuerdos. Aquí surge un debate académico bastante vivo. ¿Es deseable que el Estado fomente este tipo de cohousing intergeneracional? ¿O deben hacer solo de iniciativas privadas? Hay expertos que defienden que la administración pública debería subvencionar estos proyectos para combatir la soledad. Y otros sostienen que, si se institucionaliza demasiado, se pierde la frescura voluntaria y se convierte en un modelo rígido. Yo, como veterana improvisada, digo que deberían apoyarlo en lo práctico: asesoría legal, mediación, pero dejar que cada hogar invente su propia fórmula. Lo curioso fue notar cómo ese contrato también transformó mi relación con mis propias hijas. Ellas, al comprobar que todo estaba legislado con orden, se sintieron más tranquilas. Pasaron de percibirlo como locura de mamá a reconocerlo como decisión sabia. Me regalaron una carpeta bonita para guardar copias, como diciendo: vale, mamá, ya aceptamos que tu familia se amplía con adopción afectiva. La enseñanza de sabiduría que quiero destacar aquí es contundente. El afecto necesita la estructura. Como una planta necesita maceta para crecer recta. Las macetas no restan belleza a la flor, la sostienen. En cuanto al dinero, debo confesar que he vivido toda mi vida viendo el dinero como un tema tabú. Sin embargo, convivir me enseñó que hablar de cifras puede tener más dignidad que fingir que no existen. Cuando aclaramos las cuentas, se disiparon los resentimientos invisibles. Otra paradoja de la convivencia: lo que se calla envenena, lo que se habla libera. Recuerdo, entre tantas charlas, un instante pintoresco. Estábamos calculando facturas, con calculadora en mano. Yo, con mis gafas de aumento, leía las cifras en voz alta, y Eun se rió, porque, según ella, parecía una maestra regañando a alumnos. Minsu, repita después de mí: la factura del gas se paga a partes iguales. Nos reímos tanto que acabamos convirtiendo cada suma en un chiste. Así las cuentas fueron menos dolor y más comedia de salón. Podría sonar como detalle secundario, pero creedme, esa transparencia económica me devolvió dignidad frente a mis hijas y frente a mí misma. Me sentí dueña de mi vejez, no víctima dependiente. Cierro esta sección con la imagen de 3 personas firmando un contrato sobre una mesa humilde, con bolígrafos distintos y con una sensación compartida. Lo que tenemos no es un simple alquiler, es una alianza nueva, protegida para resistir el futuro. Y comprendí que la seriedad de la confianza no mata la ternura, sino que la hace más robusta. Al contrario de lo que temía, el papel nos sirvió para darnos abrazos más relajados, porque, en el fondo, saber que las reglas están claras es lo que te permite volver a la risa espontánea. Y llegó el tiempo de la cosecha. Después de meses de compartir risas,
bronquitas, cuentas y sueños. La convivencia ya no era un experimento, ni un contrato recién firmado. Era nuestra vida real. Lo supe la primera vez que me levanté temprano. Abrí la puerta y escuché las zapatillas de Minsu en el pasillo, justo en el momento en que yo murmuraba, «Buenos días». Esa sincronía doméstica tan sencilla fue el símbolo de que mi vejez había dejado de ser soledad en eco para convertirse en acompañamiento en estéreo. La casa se llenó de sonidos nuevos. Yeon, con su barriga cada vez más redonda, hablaba con el bebé como si ya estuviera en la habitación. Yo, en silencio, acariciaba mi taza de café y me sorprendía sonriendo. ¿Quién me lo hubiera dicho meses atrás, cuando creía que el único futuro posible eran paredes en silencio y miedo al techo blanco? Cada día traía un descubrimiento, como cuando salíamos al mercado juntos. Yo les mostraba las aceitunas de aliño y ellos me ofrecían probar fruta tropical. Una vez me dieron un lichi y, al probarlo, dije, «Esto parece ojo de extraterrestre». Minsu soltó una carcajada tan sonora que hasta el tendero se contagió. Ya lo veis, la vejez no quita la capacidad de bautizar la realidad con humor. Permitidme aquí una rareza curiosa. En algunos pueblos italianos, para evitar la despoblación, se están ofreciendo alquileres gratis a familias jóvenes que acepten convivir con ancianos locales. Imagínese, casas medievales repletas de historias y abuelitos que te reciben con pasta fresca. Un modelo exótico que recuerda que la interdependencia no es invención, sino recuperación de algo muy antiguo. En nuestro hogar, la llegada del bebé supuso vértigo y esperanza a partes iguales. Las noches se llenaron de preparativos, de cunas montadas con torpeza y de peleas divertidas con las instrucciones. Yo observaba la escena y pensaba, tengo 80 años y sigo aprendiendo a montar muebles de IKEA. Esto sí que es longevidad activa. Aquí surge un debate académico que merece ser escuchado. ¿Serán estas fórmulas de convivencia intergeneracional una alternativa sostenible al colapso de los modelos de residencia tradicionales? Algunos expertos ya afirman que estamos ante una tercera vía. Ni soledad, ni dependencia total, sino creación de núcleos híbridos, familiares, comunitarios. Otros advierten de que son experiencias minoritarias, todavía demasiado frágiles. Yo, sin títulos universitarios, solo puedo contar que en mi piel se transformaron en bálsamo. Dejé de sentirme problema para ser recurso. Dejé de temer el ostracismo para disfrutar otra vez de utilidad. Y es ahí donde quiero detenerme. La utilidad. El miedo a ser carga desapareció cuando descubrí que podía ser parte activa de los engranajes cotidianos. Yo cocinaba, cuidaba, aconsejaba, pero también recibía aprendizaje constante, desde tecnología hasta paciencia con ruidos nuevos. Esa reciprocidad es la clave. No soy hueso viejo, sino pieza que aún encaja. Con ello, llega mi enseñanza de sabiduría final. Envejecer no significa sobrar, significa buscar y ofrecer nuevas formas de utilidad compartida. Cuando la vida cambia de escenario, lo que necesitamos no es escondernos, sino encontrar otro papel en la obra. El humor, ¿cómo no?
se coló también en esta etapa. El día que nació el bebé, estaba yo tan nerviosa que, en lugar de pañales, metí en la bolsa de la clínica mi propia faja ortopédica. Cuando lo descubrieron en medio de la habitación, Minsu dijo: bueno, nunca se sabe. Igual la criatura la usa de hamaca improvisada. Reímos hasta dolernos la tripa, incluso en la tensa espera. La llegada del pequeño supuso bautismo definitivo. Ningún contrato ni promesa supera el momento en que un recién nacido te agarra un dedo con toda su fuerza. Y aquella manita diminuta me dijo: eres parte de mi mundo desde hoy. Fue entonces cuando comprendí que, aunque no tuviéramos sangre compartida, mi familia estaba ya redibujada. Durante las semanas siguientes, la casa se volvió un festival de llantos, nanas improvisadas y risas nerviosas. Hubo noches sin dormir, por supuesto, pero sorprendentemente, mi cuerpo aguantó mejor de lo esperado. Tal vez la adrenalina emocional sustituía las horas de sueño, y cada vez que el bebé sonreía, yo pensaba: este es el pago mayor de todos los contratos de la vida. Combinar generaciones bajo un mismo techo no eliminó las dificultades. Seguimos negociando ruidos, turnos de baño y economía, pero todo eso se volvió secundario frente al descubrimiento de un sentido renovado. Algunas tardes, al ponerme a ver fotos antiguas, sentía que había abierto no solo la puerta de mi casa, sino también la cerradura de un futuro libre de miedos. Ese descubrimiento empezó a contagiar a otros. Vecinas acudían a preguntar. Personas mayores en el centro comunitario me escuchaban con ojos brillantes. Yo misma terminé animando a algunas a contactar con asociaciones de vivienda compartida. No es milagro, les decía. Requiere paciencia, reglas claras y humildad, pero es real y es posible. Lo que me devuelve a la paradoja inicial. Un día temía morir mirando un techo solitario. Al siguiente vivía rodeada de voces que me despertaban para saber qué guiso preparaba. En conclusión, mi presente sabe a croquetas y a leche maternizada. Suena a aspiradora tardía y a canciones modernas mezcladas con coplas antiguas, y huele a futuro compartido. La pregunta que os lanzo o es simple: ¿vais a seguir creyendo que la única salida es resignarse a la soledad o las residencias? ¿O vas a atreverte, como yo, a plantar semillas de familia donde solo había ecos? Cierro con esta imagen. Yo, meciéndome en un sillón, con un bebé dormido en brazos, escuchando en la cocina el trote de dos jóvenes, preparando cena. Y pienso, la vida no terminó en mi viudez. Apenas empezó un nuevo capítulo, tan inesperado como luminoso. Al bajar el ritmo y repasar todo lo narrado, la historia se dibuja como un arco de transformación que va del miedo absoluto a la reinvención plena. Comencé en la oscuridad de las noches, con el techo convirtiéndose en símbolo de angustia, convencida de que la vejez significaba aislamiento y desecho. Proseguí relatando la soledad de una viuda que batalla en silencio, convencida de que sus hijos no deben cargarla. Los ejemplos de amigas apagadas en residencias y las noticias de abandono parecían confirmarlo todo. No había alternativa. Sin embargo, un chichispa inesperada
Un curso de móviles abrió la rendija. Conocí a una pareja joven que me propuso lo impensable: compartir hogar. De esa primera conversación hasta la mudanza simbólica, transcurrió un viaje de dudas, negociaciones y ternuras. Aprendimos a reírnos de nuestras diferencias, a fusionar tofu con croquetas, a redactar contratos serios sin apagar el cariño. Con la noticia de un bebé en camino, apareció el reto mayor: afrontar que la convivencia ya no era solo compañía, sino espacio de crianza intergeneracional. Lo que en principio sonaba a caos terminó siendo fuente de propósito y orgullo, porque descubrí que ser útil, arrullar, aconsejar, no era carga, sino regalo, a cambio de cada sonrisa infantil. El relato se cierra con certeza. Hay formas nuevas, Evas, de envejecer que no exigen resignación. No todo tiene que ser soledad o residencia. También puede ser tribu elegida, familia inventada, convivencia donde los años se mezclan y se curan mutuamente. Por eso, mi invitación susurrada es esta: si alguna vez te atenaza el miedo a quedar solo en tu vejez, recuerda que siempre existen otras llaves, puertas nuevas dispuestas a abrirse y corazones capaces de latir en la misma casa, aunque no compartan la sangre. Fin del guión. Buenas noches.